A ver, primero, tomando un poco lo que hemos visto brevemente, desde el lugar de ustedes, de la justicia, ¿qué están viendo respecto del poder y de la sociedad? De la política y de la sociedad, de la justicia y de la sociedad. Bueno, a ver, lo que vemos es una sociedad que desde hace tiempo, desde hace años, empieza a poner la lupa en la justicia y sigue muy de cerca. O sea, una sociedad que no se puede engañar fácilmente. Antes por ahí la gente no se involucraba tanto en los casos judiciales y hoy se ve que se moviliza, hoy se ve que la gente le preocupa el tema del avasallamiento que hay contra la justicia independiente. Y en la propia justicia lo que vemos es, bueno, distintos embates que para mí, ¿no? Esta es una lectura que hago yo. Para mí, tanto la reforma judicial como el movimiento, el traslado de estos 3 jueces, sorpresivamente estos 3 jueces y no los otros 7 que estarían en la misma condición, pero la reforma judicial, el traslado de estos 3 jueces, la llamada Comisión Veraldi, ¿no? Donde ponen a revisar cómo está la justicia, cómo está la Corte, cómo estamos los fiscales, justamente al abogado de la vicepresidente. Y también, bueno, los patéticos embates contra el procurador Casal, un hombre honorable de carrera judicial, totalmente apartidizado, que como se ve que quieren poner a otro o no les gusta su independencia o la razón que sea, se le está buscando la forma de hacerle un juicio político. Esos 4 embates que vienen de la mano también del primer ataque que tuvo el Poder Judicial cuando nos cambiaron el régimen jubilatorio y distintas cuestiones, yo creo que es un precio que está pagando la justicia independiente por las investigaciones en los casos de corrupción que hubo durante el gobierno anterior kirchnerista. Campagnoli, bueno, usted hablaba recién de digamos, la posibilidad de que Bertuzzi, Bruglia y Castelli sean devueltos como votó el Senado y como ya hay un decreto del presidente de la Nación que establece que vuelvan a los cargos que tenían antes. El martes hay convocada una audiencia de la Corte para tratar el tema, digamos, para tratar el tema. ¿Qué cree que puede, digo, obviamente es muy difícil hablar en nombre de la Corte, ¿no? Pero, ¿qué cree que correspondería después de que la Corte le habría dado el aval, no? Yo creo que la Corte debería fallar de la misma manera que falló en el año 2018, convalidando estos traslados, debería hacer lo mismo. Por supuesto que últimamente vemos cosas que suceden a nivel institucional que a veces nos da bastante vergüenza como argentinos, que demuestra que no somos tan buenos como quizás pensábamos y puede pasar cualquier cosa. Yo creo que debería la Corte... ¿Por qué lo dice específicamente? Y lo digo por, bueno, esto mismo que vimos hoy, En diputados. Lo del diputado, que nos hace pensar también como país, como institución, lo que es el Congreso, lo que es el Parlamento, y esta famosa lista sábana, que nunca la terminamos de revisar y de ver si está bueno que uno le pregunta a cualquier votante, incluso yo, que digan 10 nombres de esa lista de los diputados que votaron y no lo sabemos. Y hoy nos enteramos que uno que protagoniza este escándalo justamente parece que era barra brava, parece que tenía causas de acoso, parece que estuvo detenido, demorado, porque le tiró piedras al presidente en una visita que fue a Salta. Y esto es la lista sábana, y era solamente el segundo o el tercero de la lista. Ni pensar lo que vendrían después, no sé, digo, yo por aventurar algo. Me parece que a nivel institucional tenemos, capaz que esta es una oportunidad que tenemos gracias a este escándalo de revisar qué pasa. O sea, no sé, por ejemplo, hay 257 diputados, creo. Está bueno que sea ese número, deberían ser más, deberían ser menos. Estudiar un poco la cosa porque vemos que esto no está funcionando. Y lo que está pasando ahora con los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, vemos que fue el propio Consejo de la Magistratura, que en un momento, con un color político, lo cual es muy penoso decirlo, pero pareciera ser que de acuerdo al color político que tiene una institución, va para un lado o da un giro de 180 grados y va para el otro, porque es eso lo que está pasando, porque el propio Consejo de la Magistratura, unido con el Senado, unido con el presidente, rápidamente mandaron a otro despacho a estos jueces. Esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque la estabilidad que tiene que tener un juez para poder ser imparcial y hacer lo que tiene que hacer
es uno de los pilares de la justicia independiente y, por supuesto, uno de los pilares de la República. Ahora, si las instituciones que deben controlarlo vemos que son camaleónicas, o sea, un año porque había, yo creo que desde el 2006 que se reformó el Consejo de la Magistratura y se le dio más poder a los políticos, bueno, la cosa va de mal en peor. O sea, parecería que, de acuerdo al viento político que sopla, se toman este tipo de decisiones, y lo cual genera un caos. Porque piénsese que el propio Consejo de la Magistratura, que hoy está diciendo que estos 3 jueces vuelvan a sus despachos, es el mismo Consejo de la Magistratura que abrió a concurso los juzgados que ellos ocupaban antes. Y vemos que también que en el caso de Bertuzzi, creo que es Bertuzzi, sí, ya en el 2010 él fue trasladado de La Plata a Capital Federal. O sea, muchos escuchan, porque son amigos del macrismo. En el 2010 no estaba el macrismo, estaba el kirchnerismo. Y ya se utilizaba esta herramienta. Lo cual realmente nos deja frente a una situación, porque lo que más me preocupa a mí también es esto. Supongamos que triunfa esto, que parecería que va camino a prosperar. ¿Quién va a elegir el sucesor de Castelli? El Senado, que preside justamente la persona que está involucrada en una de las causas que tiene que jugar Castelli. O sea, realmente es muy Ahora, ¿ustedes preocupante sienten, a propósito de lo que usted dice y a propósito de la presunción que pudiera existir acerca de un desenlace desfavorable para los jueces, ustedes como cuerpo judicial están observando que la Corte Suprema no es o no rige o no marca la línea que debiera marcar, entendiendo el término corporativo en el buen sentido, no en el malo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, y por supuesto que es mi opinión personal, yo no veo que existe una corporación judicial. Los jueces actúan independientemente, se asocian en la asociación de magistrados, algunos, otros en la asociación de fiscales. Yo no lo veo como una corporación que responda a una línea recta de la Corte. Yo no lo veo así. Bueno, pero la Corte, alguna línea, aunque sea de derecho o de jurisprudencia. De derecho y de jurisprudencia sí, y es lo que debe ser. No en cuestiones políticas, porque yo creo que en la apartidización de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. No me parece bueno para mí que a cada personaje que está en la justicia, cada juez, cada fiscal, de acuerdo al color político que se supone que tenga, se piense o se sepa que va a fallar de tal o cual manera. Yo confío en las instituciones porque soy una persona con vocación republicana y creo que las instituciones tienen que ser fuertes para poder luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, acá en este país y en cualquier otro. Brego por eso. Ojalá la Corte se ilumine como le pidieron las personas que marcharon el otro día, con velas, con luces, y que haga lo que tiene que hacer. Ahora, tal vez no es lo que a mí me gusta, tal vez sí, pero bueno, es una institución que hay que respetar y que, no soy quien para decirlo, pero que ella misma tiene la llave, para mí, del sistema republicano en estos momentos tan oscuros que estamos viviendo, de poner un poco blanco sobre negro y decir las cosas como tienen que ser. Porque no es la manera de remover a un juez. O sea, para remover a un juez hay un montón de procedimientos si a uno no le gusta el juez que lo tiene que juzgar. Lo puede recusar, puede ver sobre su competencia, puede pedir que lo remuevan si tiene mal desempeño. Ustedes piensen que estos 3 jueces no se les está achacando ninguna causa de mal desempeño. Simplemente se los está sacando por lo que pueden llegar a ser. Traslado, ¿no? Por lo que pueden llegar a ser en un caso, en el caso de Castelli, y quizás, porque en el caso de Bertuzzi y Bruglia, por haber confirmado procesamientos en las causas que involucraban a muchos funcionarios del gobierno kirchnerista. Sí, y entre otros a la vicepresidenta, por supuesto. Ahora, en el caso de que la Corte avale lo que el Senado votó, digamos, de que estos jueces vuelvan a sus puestos originales, ¿qué pasa con las causas? Porque lo que dicen desde el oficialismo en general es que, bueno, las causas siguen para adelante. Pero ¿qué pasaría desde lo operativo, desde lo concreto, con las causas contra la vicepresidenta? Bueno, es un tema es patear para adelante, es la justicia... No, pero incluso algunos podrán plantear... La nulidad. La nulidad. Yo creo que no debería prosperar, yo pienso eso, pero otro puede pensar que sí, que no era un juez que debía estar ahí para juzgar lo que juzgó,
y pueden plantear la nulidad. Eso seguramente lo van a hacer, seguramente. Otra cosa que puede pasar es que el juez que llega nuevo a un caso de cientos y cientos de cuerpos de papel y qué sé yo, hasta que se involucra en ese caso y lo conoce y lo puede tomar alguna decisión al respecto, pueden pasar mucho tiempo, muchos meses, a lo que se suma todos estos años que venimos pasando, que para que un caso de corrupción llegue a la etapa de juicio oral y público, para que todos podamos enterarnos de lo que pasa, bueno, pasan años, ¿no? Realmente. Y en lugar de analizar desde lo institucional esos tiempos tan largos y que crean tanto descrédito en la sociedad, nos embarcamos en una reforma judicial elefantiásica que a nadie le interesa, porque a nadie, creo yo, o a muy pocas personas le interesa, frente a este caso, estos casos de extrema inseguridad que hay, la pandemia, la crisis económica. Yo no creo que a ningún porcentaje importante de la población le interese ni qué pasa con estos 3 jueces, en el sentido de qué bueno que los remueven, o sea, simplemente si estamos pensando en cuestiones de impunidad, y en el caso de la reforma judicial también de impunidad y de perseguir a opositores, ¿no? Doctor Campagnoli, hay una gran parte de la sociedad muy movilizada, lo hemos visto en los distintos feriados, pero esta semana una movilización fue directamente a tribunales, le hablaba a la Corte Suprema. Pero ¿no le parece que también hay una parte de la sociedad que está mirando y está muy preocupada por cómo la justicia está actuando hoy? ¿Cómo está actuando? ¿En qué sentido sería? En si realmente está impartiendo justicia en los términos que corresponden, en los tiempos que corresponden, y si realmente está más pendiente a veces de los vientos políticos, en algún momento deteniendo a un vicepresidente como Vudú, y después, cuando el tiempo político cambia, yendo a inspeccionar a ministros del gobierno anterior de Mauricio Macri. Bueno, a ver, eso la verdad que es lamentable. No es en la justicia que yo me muevo, es en una justicia que existe, pero yo no creo que sea toda la justicia. Yo trabajo en una justicia que todos los días nos ayornamos a este fenómeno de la pandemia, hacemos audiencias por Zoom, parece medio raro decir por Zoom, pero bueno, hacemos nuestras audiencias, vamos adelante en las investigaciones y yo creo que esa es la gran mayoría de los jueces y de los fiscales que integran lo que se llama el Poder Judicial. Ahora, no es nuevo para nuestro país que cuando cambie el gobierno hay algunos que se acomodan con un nuevo saco a los vientos políticos que corren. Eso es lamentable y eso es producto de estas instituciones débiles. Esto es producto para mí de quién es el que controla a los jueces que no hacen bien su trabajo. Y es el Consejo de la Magistratura. Pero si el Consejo de la Magistratura, que es el que los debe controlar, está politizado, bueno, entonces los jueces saben que de acuerdo al color político que gobierna van a tener que moverse con mucho cuidado en caso de querer hacer una investigación eficaz e independiente. Pero bueno, esta justicia tan desprestigiada es la misma justicia que en su momento, en plena tragedia de Once, llevó a procesamiento a los responsables, que hoy la Corte está confirmando. Es una justicia que también, con sus más y con sus menos, llevó a la cárcel al que ahora está disfrutando de su prisión domiciliaria, Lázaro Báez, y que pudo esclarecer en sus tiempos también el tema de los, ¿cómo se llama?, los bolsos de López, la condena a Felisa Micheli. O sea, no es que hubo una justicia que no hizo nunca nada. Hay una justicia que tiene un montón de expedientes que han llegado a buen puerto con todos los controles y con todo lo que cuesta para un fiscal o para un juez de instrucción llevar un caso complejo a la etapa de juicio y a una eventual condena o absolución. O sea, me parece que eso no limpia el descrédito que tiene para la sociedad la justicia, pero es bueno saber que hay muchos integrantes, hay muchos jóvenes estudiantes, hay muchos fiscales, muchos jueces, muchas juezas que todos los días tratan de hacer su trabajo en unas condiciones bastante complejas que no mejoraron mucho más allá de la fotocopiadora o la computadora en 100 años. Esa es la verdad.